Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este momento de profundizar en esta reflexión que acabamos de escuchar. Siempre tener un tiempo extra, ¿no?, para poder rebobinar y entresacar lo importante de este mensaje, siempre nos viene bien. Así que para eso vamos a compartir de nuevo mesa y mantel con Esther, con Jorge, con Juanfran, aquí un servidor a la espera de la llegada de Casildo, que en cuanto pueda se unirá a nosotros para este pequeño debate. Así que está bien esto de hacer preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está el pueblo de Dios hoy? Es un buen arranque, es un buen principio, porque está perdido, está disipado, está camuflado, está... ¿Dónde está? ¿Dónde veis vosotros al pueblo de Dios hoy? Disperso, es lo que gráficamente y mentalmente yo creo que estamos todos como el profesor ese que ve al alumno que lo ve extraído y enredado. Yo creo no estás en la lección. No me da la sensación, no sé los demás. Dios, hoy está reunido, hoy sábado al menos está reunido, ¿no, Esther? Yo a lo mejor empezaría, claro, porque es una pregunta complicada, claro, porque el pueblo de Dios. Bueno, yo me pregunto dónde estoy yo y a partir de ahí empezamos a hablar. Porque de lo contrario, si estoy siempre preguntándome dónde están los demás, pierdo la verdadera perspectiva. Y no sé yo si será este momento de entrar en la discusión de quiénes son aquellos que están a la espera, a la puerta del Jordán. Porque algunos se creen un pueblo de Dios y no lo son, probablemente, y otros no se lo creen y probablemente sí lo son, ¿sabes? Uh-huh. Este día también una buena pregunta, ¿no? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Y a partir de ahí nos preguntamos dónde están. Pero bueno, a lo mejor es un debate para otro día. No sé. Bueno, vamos a hablar también de eso, ¿eh? Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no es cierto? Digo que hoy, en el siglo XXI, nosotros damos énfasis en que a partir del concepto de que la salvación es personal, tenemos que vernos como individuos, y estoy totalmente de acuerdo con yo no puedo andar echando balones fuera y mirar a los demás. Primero, tengo que verme yo. Pero luego en la suma de voluntades también está el pueblo de Dios hoy, porque Dios ha suscitado un pueblo también para hoy, ¿no? Y yo tengo mis dudas. Casildo tiene mucha ilusión y él nos pone a todos, yo me siento incluido, a la vera del Jordán. Pero personalmente yo tengo mis dudas, ¿dónde estamos? Elena White repetidamente dice, debemos estudiar las lecciones de los errores y los fracasos del pueblo de Israel para no cometerlos lo mismo. Y a veces... Vamos a intentar retomar todo, tomando el símil que decía Casildo en su presentación de este tema y también como lo estaba diciendo Jorge. Somos parte de un equipo mayor. Donde están los demás es difícil de saberlo, pero sí que dice Casildo nos llama a que seamos conscientes de celebrar la alegría, igual que en los partidos de fútbol se celebra un gol, ¿no? La alegría de esas batallas, ¿no?, que a veces, pero luego nos ha llevado a las batallas que se pierden, ¿no? Pero hemos de sentirnos parte de un equipo. Aquí el asunto de las individualidades no está bien visto. Como no está bien visto tampoco en el fútbol, ¿verdad? Porque siempre se dice chupón, tiene siempre la pelota para él, no baja a defender, solo tal. O sea que aquí hay que saber con humildad que cuando gana el equipo, a pesar de que el otro haya marcado los goles, pues todos han jugado y todos han participado. Entonces yo creo que deberíamos de sentirnos como parte de algo más grande, ¿no? Que es lo que nos llega a hacer sentir. O es que aquí estamos para sacar las individualidades. O sea, aquí todos tenemos la misma ficha, ¿vale? No, uno no gana 14 millones de euros y otro gana 2 millones de euros, como suele pasar en los equipos de fútbol, ¿no? Que hay una diferencia. Aquí todos tenemos el mismo salario, que es algo que el mismo Jesús ejemplificó en aquella parábola, ¿no? Y el salario es la vida eterna, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que todos estamos iguales, o más importante, pues yo estoy de portero, porque yo estoy de delantero, porque yo estoy de extremo, ¿vale? Pero solemos hacer esas diferencias, nos gusta hacer esas diferencias, ¿no? Pero la cosa está en que con humildad seamos parte del equipo y no pensemos tanto en lo mucho que valgo yo, ¿no os parece? Hablando de dónde está el pueblo de Dios, ¿yo me siento parte de ese pueblo de Dios? ¿O soy alguien especial?
¿Qué pensáis, Juanza? Es que, claro, aquí cada uno tiene su propia visión. Hay un pueblo concreto para el último tiempo, pero hay un pueblo mundial, hay un pueblo que trasciende las denominaciones y un pueblo que trasciende las etiquetas. Y hay un pueblo que está llamado a seguir a Jesús, y ese es el que va a rescatar Dios cuando Jesús venga por segunda vez. No solo a los que están adscritos a tal o cual denominación. Claro. Entonces, en ese aspecto, el pueblo de Dios camina como puede. Camina como puede hacia esa nueva Jerusalén. Estoy como con Jorge. Es difícil saber si el Jordán queda muy lejos o muy cerca. Ya. Pero seguramente alguno de nosotros huele, ¿no? Huele a el agua como la higuera, ¿no? Cuando sepáis que la higuera está brotando, pues las higueras están brotando. Las higueras, cuando sepáis que la higuera tiene las hojas, las tenemos. Y Julián está trabajando, y os pedimos disculpas por la transmisión, que no sé si ahora mismo... Pues, ¿qué piensas, Esther, cuando dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil? ¿Estaba implícito que había mucho pueblo que estaba fuera del pueblo de Dios? Y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor, ¿no? Entonces, no nos empeñemos, porque el pueblo de Dios no está solo dentro de una denominación cristiana, sino que está también repartido por ahí, y van a oír la voz de Jesús, no la nuestra, que también, ¿no? Pero sino la de Jesús, ¿no? Es evidente. Mira, hay algo que dijo Casildo a lo largo del sermón que es una idea muy, muy interesante. Todos estamos llamados, todos estamos invitados a cruzar el Jordán. No solo unos pocos, no solo aquellos que disponen de información privilegiada, no solo aquellos que tienen el nivel teológico suficiente como para cruzarlo, o aquellos que ya han aprendido a nadar. Estamos todos llamados a cruzar el Jordán, todos y cada uno de nosotros. Pero también dijo que todos estamos llamados a ayudarnos, y que tenemos el deber de ayudarnos unos a otros a cruzar. Y me temo que a veces los cristianos hemos sido especialmente elitistas. Probablemente ahora también se siga siendo elitista, y de hecho hay discursos en ese sentido que hablen de quienes están, ¿verdad?, llamados o incluso capacitados para poder entrar en el reino de Dios. Y hay quienes hablan de remanentes, que está muy bien, quienes hablan de calcular los 144.000 o ponerle otras cifras, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de la realidad. Por eso yo aludía al principio al ¿dónde estás tú? Porque dependiendo de dónde estés tú, de qué movimiento te consideres parte, ¿no? Y qué estás dispuesto a hacer. Acabamos de estudiar Marcos 16, id a todo el mundo, y le dijo Jesús, predicad solamente unos pocos, no, le dice a toda criatura, dice Marcos. Bueno, pues será porque toda criatura está llamada a, y porque hay muchas más ovejas y hay muchos otros lugares. Pero ir a buscar almas que necesitan conocer el Evangelio. Le damos la bienvenida a Casildo, que no se lo hemos dicho, así que bienvenido, muchas gracias por tu mensaje. Y tomando el símil del fútbol, hay unas veces que yo me he sentido como parte de estar en el banquillo, y yo creo que en el banquillo también hay que sentirse bien. Hay algunos que están jugando un rol a lo mejor más importante, pero tú estás entrenando con ellos. Tú estás yendo a las concentraciones con ellos, viajando con ellos, y en algún momento el entrenador te dice, quítate el chándal y que vas a salir, ¿no? Hay que estar preparado, ¿no? Sí. En el equipo hay masajistas, hay a veces psicólogos, ahora los equipos tienen también su psicólogo, ¿verdad? Tienen el que les prepara la ropa, el que les prepara para estos equipos, llevan la comida especial para ellos, para que ese cambio de alimento no les perjudique. Si van a otro país, siguen comiendo lo mismo. Es decir, que hay una serie de gente cuidándolos para que todo vaya bien. Y fijaos, ¿todo eso para qué? Pues para que puedan enfrentar con mejores garantías esa batalla que es el partido. Y nosotros también deberíamos de sentirnos así, partes de un todo, con el objetivo de alcanzar una victoria, ¿no? Claro. Que a lo que somos llamados. Ahora, te has centrado a lo largo para hablar de todo esto, de los fracasos. Los fracasos. Has hablado y has puesto ejemplos uno tras otro de los fracasos en las batallas. ¿A qué son imputables? Bueno, yo entiendo que a veces pues nos asaltan las dudas, los miedos, otras veces la envidia, los celos, la inseguridad,
En cada persona puede ser diferente lo que le ocurre, los motivos. ¿Puede fallar el entrenador o falla El entrenador no falla, lo que ocurre es que a veces no vamos al entrenamiento en estas cuestiones. Dios no nos ha fallado nunca. Lo que ocurre es eso, pues a veces queremos jugar el partido a nuestra manera, y si uno es siguiendo con lo del fútbol, un buen delantero, pero se dedica a regatear y no pasa la pelota, pues nunca ganarán y el equipo se desanima, porque el mejor de ellos se dedica solo a regatear. Sí. Seguramente conocéis estos casos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues en fin, cada situación unas veces puede ser por miedo, por inseguridad, qué sé yo. Jorge, Abraham es un ejemplo de esto, de lo que estamos hablando, ¿no? De querer hacer las cosas a la manera de uno, ¿no? ¿Qué enseñanza podemos sacar nosotros de hacer las cosas a nuestra manera y que nos salgan mal? Muchas veces ese tema yo me toqué. Primero, gracias, Casildo, por recordarme algo muy importante mientras tu reflexión. Antes de contestar tu pregunta, Antón, nosotros somos esclavos de vivir en un mundo tremendamente individualista. Pero resulta que el Señor de señores nos ha dicho a nosotros claramente: aquel que mi reino no es de este mundo, en mi reino quiera ser primero o sentarse primero, estará al fondo. No. Y aquel está ya calladito en el fondo y piensa que no es bueno ni para defender, ni para armar el juego, ni para atacar usando la figura que estáis utilizando, ese va a estar primero. ¿Por qué? Porque cuando uno, como lo dice Pablo, cuando más débil me siento, más dependo de Dios y más fuerte soy. Así de sencillo. Para mí la religión, siempre lo he dicho, es muy sencilla, o por lo menos yo quiero hacerla sencilla para estar al alcance de. Y con respecto a la de Abraham, claro, yendo de vuelta a lo que decía al principio, esta sociedad es sumamente individualista. El individualismo viene del egoísmo, son los códigos opuestos al que Jesús habló al hablar del reino de los cielos, de su reino. Sin embargo, también la Biblia nos declara explícitamente que tanto el querer como el hacer es por la única y exclusiva buena voluntad de Dios, no por mis capacidades, no por mis potencialidades. Y lo mismo aplico al liderazgo, que es lo que quería agradecerte, Casildo, porque yo no me tengo que preocupar por a ver, tendré madera de líder o no, porque eso no va con mi potencialidad y mis capacidades, va exclusivamente por lo que Dios quiera hacer conmigo y la forma en que yo me dejo utilizar. Y muchas veces, y Jesús también lo ha dicho, utiliza lo más pequeño de este mundo para vergüenza de los que se creen poderosos y que se creen que lo pueden todo. El reino de los cielos, gracias a Dios, es muy distinto a lo que nos ofrece ese fue por llamarlos así, los códigos de la sociedad hoy, ¿no? Sí, ese fue el ejemplo de Josué, que no tenía preparación aparentemente como la tuvo Moisés, que sí que había sido criado en la corte egipcia, y sin embargo, de ser un mero esclavo, asumió un papel, ¿no? Y llegó a ser el líder. Pero, ¿y en el caso de Jai? Porque Jai es una derrota por el pecado de uno. Es tremendo. Es tremendo. Ahí todo el mundo va, pero alguien no había hecho las cosas bien y todos sufren la derrota, ¿no? Y a veces se sufren derrotas así, colectivas, por culpa de los errores personales de alguien. Se da díselo a Daniel, que fue un exiliado, y podría haber dicho: ¿qué he hecho yo? Claro. A mí que me registren. Sufrió las consecuencias de esa infidelidad a Dios de su pueblo, pero fue desterrado allí a un lugar. Ahora aplícatelo a ti. ¿Qué he hecho yo si no he bebido nunca para tener una cirrosis? Porque, por ejemplo, mi abuela murió de cirrosis hepática y jamás vivió una gota de alcohol. Podría la mujer preguntar y decir: a ver, ¿pues qué me ha tocado a mí? Sí, ¿no? Sí. Pues así cada uno de nosotros seguramente tendría muchas cuestiones sin resolver. Sí, que nos alcanzan esas derrotas, por decirlo así, sin nosotros haber participado. Claro. Yo entiendo que los grandes hombres nos muestran en la Biblia cuando el pueblo pecaba,
ellos se postraban y asumían el pecado como suyo. De Josué, Moisés, Daniel cuando el pueblo pecaba, lo asumían como suyo sin ellos haber pecado. Es decir, ellos lo que asumen es, somos un pueblo, y si no somos mejor, quizás yo tendría que haber sido mejor, haber estado más atento. De alguna manera ellos lo que consideraban es, de alguna manera tengo una corresponsabilidad, aunque sea indirecta, en que la fe del pueblo no sea como debe ser, ¿no? Yo me lo imagino un poco así, ¿no? Y en nuestro caso, pues también tenemos, la unidad implica estar atentos para que no haya ese individualismo, como señalaba Jorge, no haya esa desconfianza, no haya ese egoísmo, ¿verdad? Y estar más atentos, porque cuando ayudamos, es que en realidad lo que sí tenemos que tener siempre presente, que te estás ayudando a ti mismo. Y eso es lo que Dios también nos pide, ¿no? Debemos hacernos de alguna manera corresponsables. Es decir, ¿por qué hay ahora tanta droga? Bueno, pues de alguna manera la sociedad, todos los gobiernos, o todos en general, no hemos luchado lo suficiente para que los jóvenes no consuman droga, ¿verdad? No podemos decir es culpa de la juventud o de la delincuencia. La sociedad la armamos entre todos. Lo que pasa es que a veces lo armamos entre todos. No, hay cosas que no dependen de nosotros. No, por supuesto, claro. Pero en nuestro círculo es verdad que a lo mejor merece la pena plantearnos, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Es decir, si esta es mi familia, se nos llena la boca a veces diciendo que la iglesia es mi familia, ¿qué quiere decir eso? Claro. Si, por ejemplo, falta alguien a una reunión, a un evento o tal, y nos da igual. No ha venido no sé qué, pues que no venga, ¿no? Si hiciera eso Dios con nosotros, falta Juanfra. El padre siempre quiere juntar a los hijos. Claro, ¿qué diría Dios? ¿Cuántas ovejas le faltó a Jesús? Pues he dicho, tengo 99 todavía, ¿no? Me sobran. Me sobran, ¿no? Una. He cubierto el cupo, el objetivo del trimestre lo tengo, ¿no? Es decir, la lana que voy a sacar con esto, la carne que voy a tener, la tengo, ¿no? Los mataderos, los almacenes los tengo. Jesús no hace ese tipo de mentalidad consumista, capitalista, de objetivos. Somos importantes, cada uno somos importantes. De ganancia perdida, y lo hemos dicho aquí más de una vez. Jesús dice, me falta una oveja, dejo todo, pongo en riesgo todo lo que tengo, me da igual, pongo en riesgo lo mismo por una que por las 100. Lo dejo a las 99, está aquí tranquila, me voy a por esa una, como sea, arriesgando todo. Y eso nos da el valor. ¿Qué valor tenemos cada uno de nosotros? Porque seguramente en el fondo, Casildo, nos damos valor los unos a los otros. Si yo me preocupara por ti, ¿cuánto vales para mí? No solo a veces nos preguntamos ¿cuánto valemos para Cristo? No tiene precio. Pero ¿cuánto vale tu hermano para ti? ¿Qué precio le pones a tu hermano? Esa es el desafío para cada uno de nosotros. Le ponemos, ¿no?, el precio de una llamada, de una oración semanal, de un... no sé, de un... ¿Cuánto vale tu hermano para ti? Sí. A la hora de alcanzar la victoria, Casildo también ha dicho importante una cosa, y es, si peleas solo, pierdes. Si peleas con Dios, vences. Es matemático. No. En el caso de Jacob, él peleó solo, dijo su madre que hiciera lo que tenía que hacer y suplantó a su hermano, mintió a su padre, sí, yo soy tal, pero al final comprendió que, lo has dicho muy bien, esa transformación que se produce, ya no mintió más, aunque él sí que sufrió engaño, ¿no? Y al final luchó con Dios y le cambió el nombre porque ha luchado con Dios y han vencido. ¿Debería ser esa la experiencia de cada creyente, Esther? Yo estaba pensando en que tenemos un pequeño gran problema cuando hablamos de la palabra líder o de la palabra liderar, ¿sí? Que está sobrevolando también parte de la historia. Hay gente que cree que los cristianos se salvan en bloque, en grupo, ¿no? Mi congregación, mi grupo, los posibles pequeños, grandes remanentes que haya. Y estamos, claro, cuando hablamos de eso, estamos eliminando pues la cuestión de la individualidad, pero entendida desde la perspectiva de que yo me salvo individualmente, ¿no? Y de que mi relación con Dios es individual. Yo no me relaciono con Dios en base a lo que crea el pastor de mi congregación. Yo no me relaciono con Dios en base a lo que crean mis padres, que fueron quienes me transmitieron lo que, ¿no?, en principio conocí.
Yo no me relaciono con Dios en base a lo que estemos comentando ahora en la Iglesia en Casa y con 4 ideas que nos haya podido dar. Y buenos días, Casildo, Buenos días, nuestro Esther. hermano. ¿Qué tal? Bien, Yo me bien. relaciono con Dios personalmente, individualmente, ¿de acuerdo? Y este es un pequeño gran problema para empezar a hablar de esta cuestión. Por si acaso hay dudas y si nos estás viendo ahora mismo y no sabes cómo funciona esto, si alguien te dice que tienes que pertenecer a una determinada congregación para salvarte, eso es mentira. La salvación depende de si has aceptado a Jesús como tu salvador personal. Y si efectivamente, ¿verdad?, sigues, te has convertido en discípulo, en discípula de Jesús con todo lo que eso implica. El resto es mentira, en la Biblia no dice tal cosa. Otra cosa es que sabiendo lo que sé, tenga una responsabilidad que cumplir. Y ahí va también la reflexión. Es un trabajo en el que con Dios definitivamente va a cambiar mi forma de relacionarme con los demás. Yo no entiendo nada de fútbol, pero el símil que ponéis con el tema del fútbol me queda muy, muy, muy incompleto con respecto a lo que estamos comentando también, porque en esos partidos los equipos luchan entre sí a ver quién gana. Unos ganan, otros pierden, etcétera, etcétera. Y al final el entrenador efectivamente suele ser culpable, se le echa la culpa de muchas de las cuestiones que pasan. Y de hecho a los entrenadores se les despide, se pone otro entrenador cuando la cosa no funciona, ¿no? Nuestro juego va mucho más allá. Sí, se pierde es un una poquito. batalla entre principados y también luego baja a mi terreno privado. Pero es una guerra completamente distinta. Yo quería poner Sí. el énfasis, Casildo, que es verdad que tú lo has dicho, sobre ese cambio que se produce en la persona después de comprender que ha cometido errores. Por ejemplo, David, lo ha citado, también cometió errores, adulterio, asesinato, homicidio con su soldado Urías. En el caso de Pedro, que has dicho que negó a Cristo por confiar en sí mismo. O sea, solo con Dios en el corazón se vence. Tiene que haber un cambio donde tú deseas conectarte con Dios y con su pueblo. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener esa victoria espiritual. Estamos hablando siempre en términos espirituales, ¿no? Entonces, claro, los ejemplos nos ayudan, porque la pregunta que ha hecho Casildo, y yo creo que está muy bien hacerla cada uno: ¿has perdido batallas? No te desanimes. Hay otros que las han perdido, pero luego han sido vencedores, ¿no? Porque eso fue lo que dijo Jacob. Se aferró del ángel y dijo: no te dejaré si no me bendices. Cuando comprendió pues toda la angustia esa que él tenía por haber traicionado a su hermano, y su hermano venía con un ejército para matarlo a él y a todo su séquito, ¿no? Entonces, claro que perdemos batallas, ¿no, Casildo? Es que es así, y lamentablemente hay muchos hermanos y cuando erramos y ofendemos a alguien o hacemos las cosas que están mal y son públicas y notorias, porque a veces el pecado secreto es más fácil, porque tú le pides perdón a Dios y tú tienes la garantía de que Dios te ha perdonado. Pero cuando te has portado mal, a veces te cuesta volver a presentarte ante los hermanos, porque dices, bueno, dicen que me han perdonado, pero ¿me habrán perdonado de verdad? ¿Con qué cara salgo yo ahí? Y te cuesta más. Y ahí se requiere un gran valor. Y estos lo tuvieron. Pedro lo tuvo. Porque, Sí. se puede pasar mayor vergüenza que haber negado a Cristo y salir como una gallina de allí corriendo como todos. Y tener que soportar las 3 preguntas de Claro, Jesús. y que de paso digo, ¿no? En aquellos momentos difíciles, los hombres todos salieron corriendo. Las mujeres se quedaron. Eso sí, los machotes somos nosotros. Pero los hombres huyeron todos, ¿verdad? Y las primeras después en creer y en ir al sepulcro fueron las mujeres. Y los que creyeron que Cristo iba a resucitar al tercer día eran los incrédulos. Que dijeron, oye, que vigilar eso, que viene el tercer día y que este va a resucitar, cuidado. Sí. Señaló en la tumba, sí, ¿no? Los apóstoles no. Pero es importante a veces tener ese valor. Necesitamos ese valor para cuando hemos pecado, nos hemos ofendido a alguien, ir y pedir perdón y sentir que estás restaurado. Y si no te perdona, no pasa nada. Tú tienes que seguir adelante. Tu conducta no debe estar condicionada, que es lo que hicieron estos grandes hombres. Por eso son grandes, porque a veces el pecado que cometemos
se convierte en una barrera para mí. ¿Cómo voy a ir yo después de lo que he hecho? Ya. Eso no, aunque hayas perdido batallas, no te quedes abrumado, sino confía en que todo puede cambiar. Todo. Ya no estamos en el desierto, estamos a orillas del Jordán. Eso nos hace tener una visión desde ahora hacia atrás, ¿no? De que, como has dicho también muy bien, y con otro símil deportivo, la carrera de relevos. Los que nos precedieron llevaron el testigo y nos lo han pasado. A mí me gusta de las carreras de relevos, que las hemos visto todos, sea en natación, sea en los 100, en los 400 metros, y es que uno da todo. Desde que sale, da todo por conseguir el mejor resultado, por pasar el testigo, y el que lo recoge lo vuelve a dar todo con el objeto de alcanzar la victoria. ¿Lo estamos dando todo, Juanfran? No. me reservo algo. No, yo puedo hablar por mí, pero sí. Es verdad que a veces yo me despisto y bajo el ritmo. Todos somos mejorables. Hay una frase de lo que hemos estudiado esta semana, y es que José de Arimatea había excavado ese sepulcro en la roca para él. Sin embargo, él lo entrega a Jesús, ¿vale? Que lo necesitaba en ese momento. Entonces, ¿hay alguna cosa que te has hecho para ti, que te reservas para ti, o la pones a los pies de Jesús, por decirlo así? Estamos hablando de que aquí, lo dijo Jesús, el que me sigue no puede poner su mano en el arado y estar mirando hacia atrás. Hemos de darlo todo, hemos de estar pendientes y no, como decíamos al principio, no dispersos, ¿no? Entonces, yo creo que esa imagen es muy bonita. Yo me siento coheredero con todos aquellos que nos han precedido. Han sido valientes, han sido en medio de una generación que a lo mejor les ha ocasionado muchísimas dificultades en mostrar su fe, y han sido ahí fieles a Dios. Por lo tanto, yo soy llamado a lo mismo. En esta generación me rodea la incredulidad, la burla, que también me advierte la Escritura, el propio Jesús. Si a mí, es que por eso el mundo nos conoce, porque no me conoció a mí. Así que esto es una carrera, y yo creo que es de resistencia. Así es. Tú lo has nombrado muy bien. Algunos, yo hablo a veces con hermanos, y a veces también me dicen, oye, es que son tiempos difíciles, porque nadie quiere oír. Y yo le digo, ¿cuándo han sido para los cristianos tiempos fáciles? Sí. ¿En la Edad Media? Yo no quisiera haber vivido ahí. Al inquisidor, que viniera el inquisidor. y tener que esconderte y ir a la hoguera o a la cárcel. Solo por tener porciones de la palabra. Siempre ha sido difícil. Sí. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que recordar siempre que esto es una guerra. Uh-huh. Espiritual. Una guerra. Esto sería otro símil, otra analogía, ¿no? Imagínate que te declara la guerra, qué sé yo, Rusia. Uh-huh. No tengo nada contra los rusos, dicho aquí, pero si tú quieres vencer, pues tendrás que buscar a la OTAN, es decir, ayudarme porque me come, ¿verdad? En esto de la vida espiritual es lo mismo. Nos enfrentamos a fuerzas tremendas, a Satanás y todos sus ángeles, incluso nuestra herencia, nuestra tendencia, porque hay tentaciones que vienen de fuera y hay tentaciones que nacen de nosotros mismos. Como diría, de nuestra propia concupiscencia, por la educación, por nuestra ambición que hayamos desarrollado, por los celos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo puedes vencer? Necesitas que alguien te ayude. Uh-huh. En terapia la gente busca a los psicólogos, ¿verdad? A mi mujer también a veces la llaman, algunos también le piden ayuda, porque necesitas que te den un vislumbre mayor. Y en esto pues necesitamos una fuerza para vencer. Y con esa fuerza vencemos. Quizá me he emocionado interiormente cuando estabas acabando tu mensaje, y estamos terminando ya nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué? Quizá porque habéis visto llorar de alegría en algunas de esas victorias deportivas, una medalla de oro de alguna persona, por todo el trabajo que lleva detrás, de lucha, de esfuerzo, de renuncias, de sacrificio. Quizá por eso me he emocionado. O sea, el saber que estamos en esta carrera de relevos, sabiendo que hemos recibido el testigo y que lo vamos a pasar a otros, ¿no? Dándolo todo, quizá pensar en la victoria, en pasar por, como lo hacían los ejércitos, por el arco del triunfo, y ahora es que se abran las puertas de la ciudad para los redimidos, escoltados por las filas de ángeles.
Yo creo que el pueblo de Dios está en camino. Yo sería esa última, y os invito a que hagáis una última intervención. El pueblo de Dios está en camino hacia ese momento. Ahora todavía estamos peregrinando a las orillas, ¿no?, de la tierra prometida, y lo que yo deseo es que las personas estén esperanzadas, sabiendo que esta lucha no la hacemos solos, sino que es el Señor, ese entrenador con mayúsculas, que es el que está a nuestro lado, dándonos los mejores consejos en cada momento, en cada herida que suframos, en cada batalla que caigamos, ¿no?, derrotados, ¿no?, pero siempre decir, levántate de nuevo, que la victoria está asegurada. Entonces vamos a empezar a hacer esa última ronda por no alargar más el tiempo, y ponemos el punto final y el broche y lo que lo ponga Casildo. Adelante los hermanos de Zoom, Jorge, Esther, si queréis. Pues, por ejemplo, estaba pensando yo en la carrera de relevos, ¿no? Y me vino una idea a la mente. Nosotros no escogemos con quién estamos corriendo. Nosotros no escogemos a los compañeros de carrera. Y a veces daría la sensación, efectivamente, de que no me apetece correr con este, no me apetece pasarle el testigo a este otro. Y me llevaba a pensar en lo que nos contaba también Casildo al principio, porque él apeló a uno de los grandes temas pendientes del cristianismo de todas las épocas, que es el tema de la unidad. ¿Sí? Y todavía nos queda hablar mucho de la unidad y de lo que significa la verdadera unidad. Y lo que significa trabajar con unidad y favoreciendo la individualidad en pro de la diversidad, ¿no? Y hablar de la unidad, de las diferencias que hay entre nosotros, del liderazgo individual, de que si yo efectivamente me desarrollo individualmente, hago que el grupo crezca. Todavía hay mucho que hablar en ese sentido. De hecho, en falta quizá que ahondemos un poco más, y desde una perspectiva así más directa, ¿no?, en el tema de la unidad. A mí me gusta, quizás saliendo del símil deportivo, y esa es mi idea para concluir, porque era lo que pensaba mientras estaba escuchando a Casildo también. Me gusta más la idea de pensar en un viaje, en la peregrinación como un viaje, no como una competición deportiva, sino como un viaje, como un trayecto. Y el viaje, lo hemos hablado más veces en este programa, tiene muchísimos atractivos. Parte desde el inicio del viaje, desde el pensar a dónde voy de viaje, y bueno, todo lo que puede suponer, ¿no?, el planear el viaje, el preparar el equipaje y el realizar el viaje en sí. Luego llegar al destino y a partir de ahí después contar las maravillas, ¿no?, del objetivo de tu viaje. Yo me siento así, me siento como una peregrina camino de esa tierra nueva, de esa nueva Jerusalén. Estoy intentando ordenar esas ideas todas, ¿no?, y pensando, imaginándome en el viaje. Yo creo que sí, que probablemente estamos a las orillas del Jordán, que estamos muy cerca. De hecho, ya queda muy poco. El tiempo es corto, el tiempo es breve y estamos de camino ya. Yo me siento de camino a casa. Y sigo a la espera del Jesús que viene a buscarme. Y mi reflexión y mi pregunta y mi, de alguna forma, conclusión personal con respecto a lo que nos ha dicho Casildo es: ¿cómo estás ayudando a otros a hacer el viaje? ¿Estás cargando también las maletas de quienes tienen espalda amargada? ¿Llevas realmente en la mochila piedras del camino o llevas la mochila llena de esperanza, llena de ilusión? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás invitando a los demás a acompañarte en el viaje? ¿O estás poniendo zancadillas a aquellos que se están subiendo a la activa? ¿Es un viaje gozoso? ¿Estás ayudando a otros? ¿Estás invitando a otros a que hagan el viaje contigo? Pues yo creo que por ahí va la idea, y por ahí va la idea también que yo tengo de la unidad en la diversidad. De un viaje que sea gozoso, buscando ese gozo que nos está esperando. Muy bien, se queda, Esther, un poquito la voz entrecortada y la imagen congelada. Seguimos en el estudio, Juanfran. Jorge, adelante, sí, a ver si tenemos buena conexión para acabar. Sí, ahora he vuelto otra vez de vuelta. Sí, yo pensando en un poco mientras Esther hablaba, yo quiero al principio decía tenía mis dudas, pero quiero compartir la esperanza de Casildo de que el pueblo de Dios hoy está a la orilla del Jordán. Ahora, yo quiero saber, yo formo parte de ese pueblo que está al lado, creo que todo lo demás ya se han explayado, lo han explicado extensamente. Quería hacer, aunque a este no le gusta mucho la figura deportiva, hablo pensando en los... Aquí yo simplemente con esto termino, dice, no quiero decir
que haya logrado ya ese ideal o conseguido la perfección, pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo adelante en busca de la meta, que Dios por medio de Cristo Jesús nos llama desde lo alto. Y bueno, yo quisiera ¿no es cierto?, de olvidarlo de atrás. Esa mochila a veces está llena de culpa y remordimiento, y no ofender a Dios desconsiderando su gracia y su poder perdonador. Entonces, a partir de ahora, proseguir a la meta, compartir con el pueblo y también compartir con otros que van a llegar a formar el pueblo final, que es lo que vale. No ahora los que estamos repartidos en 1000 aldeas cristianas, sino ese pueblo que va a estar esperando a Cristo Jesús en el momento en que Él está llegando. Muchas gracias, Jorge. Juanfran. Pues poco más que añadir. Escuchando a todos vosotros y sacando la conclusión que decía Casildo, me ha recordado que a los cristianos, a esos primeros cristianos, se les recordaba o se les asociaba con los del camino, porque estaban siempre en marcha y hacia un objetivo. Deberíamos tener ese mismo espíritu. Estamos en marcha. Uh-huh. Y yo me siento así, ¿no? Quizá no sé lo que me falta por llegar, pero es verdad que igual que aquellos dos que iban hacia Emaús, no se enteraban de que Jesús estaba con ellos, uh-huh. Sin embargo, no querían que se marchara aquel, ¿no? Y a veces yo me siento un poco así, ¿no? A veces no me entero de cuánto hace Jesús por mí cada día, pero no quiero que se vaya de mi vida, ¿no? Y a mí me toca, pues, que se quede conmigo a cenar. Así que, nada, nos animamos y os animamos a tener una experiencia de vida diaria con nuestro Maestro. Muchas gracias. Así que, Casildo, para terminar, llamados a no rendirnos. Esa ha sido tu frase final. No rendirnos jamás, ¿no? Ese es el éxito del cristiano. Amén. El éxito del cristiano radica en no rendirse. Si no te rindes, tienes la corona de vida asegurada, ¿no? Amén. Y lo bueno de esto, y lo digo muy brevemente, es que Dios ya nos informa de quién va a ganar. Utilizando, y con perdón de Esther, el símil otra vez del deporte, Dios ya nos dice qué equipo va a ganar y te invita a estar en su equipo. Eso es algo maravilloso. Por eso yo a veces he dicho, tenemos que ser egoístas, y pongo esto entre comillas, y hacer lo que más nos conviene. ¿Y qué es lo que más me conviene? Es que seguir a Jesús. Es que nadie ofrece más que Él. Es que la mejor oferta para esta vida es el 100 por 1. Amén. Y después la vida eterna. Si no te salvas, ¿para qué has venido a este mundo? ¿Para vivir pagando facturas, discutiendo, pitando con el coche y peleando por un trabajo? Si no te salvas, has hecho el idiota. Uh-huh. Digo esto como entre amigos, ¿eh? Sí, te entendemos perfectamente, sí. La salvación de nuestras almas es lo que está en juego. Es una invitación. Ay, es que se entrecorta tu voz, Esther. No sé claro que sí. Oye, el símil deportivo me encanta, ¿eh? Bueno. Sí. Sí, que digo yo que el símil del deporte que sí me gusta. Lo que pasa es que me apetecía más el del viaje. Sí, no, y es mejor el del viaje. Estoy más identificada con el tema viaje, a lo mejor que con la competencia. Tengo que para explicarlo, pero yo me sentía más cómoda con el viaje, ¿sabes? Y me apetecía la idea. Es mejor, sí. Muy bien, ¿por dónde estás tú? ¿Dónde está el pueblo de Dios hoy? Esta bonita reflexión que os sirva, que nos sirva y que no nos rindamos, que tenemos un objetivo bonito por alcanzar. Que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo sábado. Amén. Chao. Buena semana.